Decían que era imposible, que hombres como Pancho Villa no tenían alma, no sentían remordimiento, no conocían el miedo. El gobierno mexicano ofrecía fortunas por su cabeza. Sus enemigos tramaban venganzas elaboradas. Pero en septiembre de 1919, Villa haría un viaje que ni sus aliados ni sus enemigos podrían comprender. Un viaje que comenzó con una promesa y terminó donde nadie esperaba. Tú estás escuchando el canal Legendarios del Norte. Dime desde qué ciudad nos estás oyendo, dale like al video y ahora sí, vamos a comenzar. El sol castigaba sin piedad al pueblo de San Judas aquel septiembre de 1919. Era un solazo de esos que parten las piedras, que hace sudar hasta a los nopales y que obliga a las víboras a buscar sombra. En la plaza del pueblito, una rayita perdida en el mapa del desierto chihuahuense, los perros flacos buscaban refugio donde ni la sombra se asomaba. La gente se escondía dentro de sus casas de adobe, detrás de puertas trancadas por miedo o por costumbre, en un silencio más viejo que el mismísimo desierto. San Judas era de esos lugares que Dios visitó una vez y se le olvidó regresar. Una iglesita blanca en lo alto del cerro, 2 docenas de casas de adobe regadas como dados aventados por mano cansada, una tienda que vendía más fiado que mercancía, y un panteón que, según decían los viejos, era el lugar más poblado de por allí. Vivía ahí gente de ferresía y esperanza flaca, que sembraba en pedregales y cosechaba en la oración. «¡Híjole, no lo creo! Un padre nuevo en San Judas», murmuraba Chema el Tuerto, el barbero que era los ojos y la lengua del pueblo. Y era cierto. Después de 3 años sin nadie que diera la extrema unción a los moribundos o bautizara a los que se empeñaban en nacer en ese abandono, llegaba el padre Sebastián, un sacerdote flaquito, cara de muchacho asustado, que apenas había salido del seminario de la capital y ya se veía aventado en la inmensidad del mundo. «Ave María, el chamaco parece que nunca ha visto sol en su vida. Está más pálido que sábana de muerto», cuchicheó doña Esperanza la partera mientras espiaba al padre bajar de la carreta frente a la iglesita. El padre caminaba como quien pisa huevos, cargando un morralito chiquito y un crucifijo demasiado grande para su pecho angosto. No tenía ni 30 años, pero sus ojos ya cargaban una tristeza de viejo. Decían que lo habían mandado a San Judas como castigo por haber contrariado a algún general importante de la capital. Otros juraban que había venido por decisión propia, cumpliendo promesa hecha a algún santo de gustos raros. «Bienvenido, padre», dijo el viejo Macario Beato, el sacristán que cuidaba la iglesia abandonada como quien guarda tesoro. La casa del Señor estaba más sola que el último peso. El padre sonrió, pero era sonrisa que no llegaba a los ojos. «Dios nunca abandona a sus hijos, hermano, y por eso estoy aquí». La iglesita era sencilla como la fe del norteño. Paredes desnudas, bancas gastadas, un altar de piedra tosca y una imagen de San Judas Tadeo que de tan antigua ya tenía cara de familiar del pueblo. En el confesionario, las telarañas tenían más historia que contar que mucha gente. Y la campana, esa hacía años que no sonaba, con miedo de que su toque atrajera revolucionarios o federales, ambos igualmente temidos. Esa misma noche, el padre Sebastián encendió las velas del altar y solo se arrodilló ante el santo. «Señor, ¿por qué me trajiste a este fin del mundo?». Su voz se perdió en las paredes vacías. El silencio fue su única respuesta. Pero en el desierto hasta el silencio habla, si uno sabe escuchar. Y aquel silencio decía que la paz aparente de San Judas era delgada como papel de fumar. Por debajo corría un río de historias viejas, secretos enterrados y sangre todavía fresca. Lo que el padre no sabía ni podía imaginar esa noche de estrellas cortantes era que su destino ya estaba amarrado por hilos invisibles al del hombre más temido de esas tierras. Un hombre que a menos de 3 días de cabalgata de allí afilaba su machete y ajustaba cuentas con su propia alma.
Y fue así, compadres, que Dios preparó el escenario para uno de los encuentros más extraños que el desierto ha visto. Porque, como dicen los antiguos, cuando la oración y la pólvora se mezclan, ni el mismo diablo sabe quién va a ganar. A 3 días de viaje de San Judas, en un escondite entre las rocas de la Sierra Madre, una fogata pequeña luchaba contra la oscuridad. Alrededor de ella, 7 hombres de sombreros de ala ancha y cartucheras cruzadas en el pecho comían tortillas con carne seca en silencio de muerte. Era la gavilla más temida que había pisado las tierras resecas del norte, los muchachos de Pancho Villa. El propio Doroteo Arango, que hacía mucho había dejado de atender por ese nombre para convertirse solo en Villa, el centauro del norte, estaba sentado un poco apartado, como si ni el calor del fuego quisiera compartir con sus hombres. Villa no era de los más grandes en tamaño, pero cargaba en el cuerpo flaco y fibroso una presencia que hacía retroceder hasta al puma. Los ojos, siempre entrecerrados contra el sol del desierto, eran 2 rajas profundas que parecían ver más allá de la carne de los hombres. Y cuando reía, era más peligroso todavía, porque su risa era más fría que noche de enero. «El jefe anda enojado hoy», murmuró el chamaco, el más joven de la gavilla, que desde muchacho acompañaba a Villa como sombra. «Cállate esa boca, escuincle», cortó el güero, el brazo derecho y guardaespaldas del jefe. «El jefe está pensando, y pensamiento de hombre es como rezo. Si se interrumpe, pierde la fuerza». Esa noche Villa no estaba solo enojado. Estaba atormentado con algo que ni sus muchachos más allegados podían entender. Hacía 3 días que apenas tocaba la comida, 3 días que despertaba sudando aún en las madrugadas frías del desierto, 3 días desde que había matado a aquel viejo. No era el primero que caía en sus manos, ni sería el último. En la revolución, la muerte era compañera más fiel que la propia sombra, pero este había sido diferente. Un viejo rezandero de un pueblo chico cerca de Parral, un hombre de barbas blancas que, aún de rodillas y con el machete de Villa en la garganta, no tembló ni pidió misericordia. «Mi hijo», le había dicho el viejo, mirando a Villa como quien ve a través de la tormenta, «puedes matarme ahorita, pero vas a cargar mi alma amarrada en tu morral hasta el día que te hinques ante Dios y pidas perdón». Villa había reído en ese momento. Había reído y hundido el machete hasta el mango en la garganta del viejo. La sangre saltó caliente en su cara, pero por primera vez en muchos años no trajo el sabor dulce de la venganza. Trajo un sabor amargo como hiel de chivo viejo. Esa noche, solo, Villa sacó de dentro de la camisa encarnada un rosario gastado, herencia de su madre. Doña Micaela, mujer de fe más dura que piedra, que había criado a los hijos en la oración y el honor antes de que el mundo les enseñara el lenguaje de la bala. ¿Cuántos años hacía que no tocaba esas cuentas? ¿Desde cuándo había dejado de rezar para aprender a matar? «El desierto tiene sus leyes, amá», murmuró al cielo estrellado, como si doña Micaela pudiera escucharlo desde donde estaba. «Y fue el desierto el que me hizo así». Pero mientras pasaba los dedos callosos por las cuentas del rosario, un recuerdo viejo subió como polvareda en su memoria. La promesa, la última promesa que le había hecho a su madre en el lecho de muerte. Se acordó de ella ya casi yéndose de este mundo, agarrando su mano con fuerza sorprendente. «Mijo», le había dicho con voz débil pero firme como alambre de púas, «prométeme que un día, no importa lo que el mundo haga de ti, has de entrar en una casa de Dios no para saquear, no para matar, sino para hincarte y pedirle que salve tu alma». Y él, joven todavía, antes de que el dolor y la venganza se volvieran su apellido, había prometido. «Jefe». La voz de el güero rompió el silencio, trayendo a Villa de vuelta al presente. «Hay noticias llegando». Un desconocido se acercaba al campamento, guiado por 2 hombres de la gavilla. Era un soplón.
de esos que pasaban información a cambio de protección o unos centavos. Venía jadeando, montado en un caballo más cansado que esperanza de pobre. «Habla luego, compadre», ordenó Villa, guardando rápidamente el rosario. «Jefe, mandan decir que hay padre nuevo en San Judas, un curita novato llegado hace 2 días, y hay más». El informante bajó la voz como si las piedras pudieran oír. «Dicen que ese padre vino mandado por el mismo general que mató a su hermano». La mirada de Villa relampagueó en la oscuridad como punta de machete bajo la luna. San Judas, el pueblo donde había nacido su madre, la tierra que ella había dejado de niña, pero de la que siempre hablaba con cariño. Fue en ese exacto momento que en el pecho del centauro del norte, la promesa antigua y la venganza nueva se encontraron como 2 víboras en la misma cueva. «Preparen las monturas», ordenó a los hombres, la voz más seca que el lecho del río Conchos en octubre. «Mañana, antes de que salga el sol, nos vamos para San Judas». Y así, compadres, fue como el destino comenzó a tejer su red. De un lado, un padre asustado en una iglesia vacía. Del otro, el revolucionario más temido con un rosario escondido junto al pecho y un juramento en el alma. Y entre ellos, el desierto, testigo silencioso que nunca olvida y nunca perdona. El viento traía olor de tierra mojada por primera vez en meses, pero ni eso alegraba el corazón de Doroteo ese día. Hacía 7 años, pero el recuerdo cortaba como cuchillo bien afilado en su memoria. 7 años desde que había sostenido la mano de su madre por última vez. Doña Micaela Arango era de esas mujeres que el desierto fabrica con barro fuerte. Pequeña de tamaño, pero gigante en temple. Mujer que parió 7 hijos y enterró 2 sin derramar lágrima frente a los vivos, guardando el llanto para la conversación con Dios en la callada de la noche. Mujer de rosario en la mano y sabiduría en la mirada, que cocinaba con una mano y bendecía con la otra. Aquel día, la fiebre consumía el cuerpo flaco de doña Micaela como fuego en zacate seco. La casa humilde en Río Grande estaba silenciosa, excepto por los murmullos de las rezanderas en el cuarto de al lado y el llanto contenido de las hermanas de Doroteo. «Mijo, acércate más», pidió doña Micaela con voz fina como hilo de coser. Doroteo se acercó, ya hombre hecho, ya con sangre en las manos, pero todavía hijo ante la madre. Se arrodilló al lado del petate donde ella se consumía. «Amá, no hable mucho, descanse». «Cállate, muchacho. Madre que se va tiene derecho a decir lo que quiera». Los ojos de ella, 2 brasas casi apagadas, se fijaron en los de Doroteo con una fuerza que parecía venir del otro mundo. «Sé lo que andan diciendo de ti por estos rumbos. Sé que ya te dicen Villa, que ya mataste, que ya te volviste animal suelto». Doroteo bajó la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras más que el de todos sus pecados juntos. «Fue el modo, amá. Después de que mataron a mi papá, que nos quitaron nuestras tierras. No estoy aquí para juzgar a mi hijo. El juicio es cosa de Dios», lo interrumpió ella, escupiendo sangre en el trapo sucio. «Estoy aquí para pedirte una última promesa antes de irme». El futuro centauro del norte sintió un nudo en la garganta. Sabía que promesa hecha a madre que se muere es deuda que se carga hasta el sepulcro. «Diga, amá». Doña Micaela agarró la mano callosa del hijo con fuerza sorprendente. Se quitó del cuello un rosario gastado de cuentas oscuras, herencia de su propia madre, nacida en San Judas. «Prométeme que un día, no importa cuánta sangre corra debajo de esa bota tuya, un día has de entrar en una casa de Dios de cabeza gacha y corazón abierto. Entrar no para tomar, no para matar, sino para hincarte ante el altar y pedirle que salve tu alma». Doroteo se quedó en silencio, el corazón rajándose como tierra en la seca. «No prometas si no lo vas a cumplir, mijo. Promesa falsa a madre que se muere es pasaje directo a los quintos infiernos». El hombre, que ya hacía temblar a los federales, miró el rosario en la mano arrugada de la madre. Lo tomó con cuidado, como quien toma un pajarito herido.
Prometo, amá, por la sangre de mi padre y por la luz de sus ojos, prometo. Una sonrisa débil cruzó los labios resecos de doña Micaela. Ahora vete, vete y lleva ese rosario. Cuando llegue la hora, vas a saber. Esa misma noche, bajo un cielo cargado de estrellas indiferentes, doña Micaela partió de este mundo y Doroteo, ya villa para el desierto, guardó el rosario junto al pecho, donde se quedaría los próximos 7 años, tan escondido como aquella promesa. Y ahora, cabalgando rumbo a San Judas, era como si la voz de doña Micaela viniera en el viento susurrando: «Ya es hora de pagar tu promesa, mijo, ya es hora». El domingo amaneció limpio en San Judas, con un cielo azul que parecía lavado a mano por la mismísima Virgen de Guadalupe. Era día de primera misa del Padre Sebastián, y la gente, hambrienta de rezo después de tanto tiempo sin sacerdote, comenzó a llegar temprano a la iglesita del cerro. Las mujeres de vestido dominguero, vestidos remendados pero planchados con almidón y cariño, traían niños de pelo mojado y cara lavada. Los hombres, incómodos en camisas almidonadas, venían atrás, discutiendo la sequía, el precio del frijol y los rumores que corrían sueltos como viento en el chaparral. La campana tocó por primera vez en 3 años y su sonido atravesó el pueblito como milagro de cobre y esperanza. Dentro de la iglesia, el padre Sebastián acomodaba los ornamentos sobre el altar de piedra, con manos que temblaban ligeramente. Había pasado la noche en vela, ensayando cada palabra de la homilía, cada gesto de la consagración. «Padre», gritó el viejo Macario Beato entrando apurado a la sacristía, «la iglesia está más llena que presa después de aguacero». El joven sacerdote sonrió nervioso, pero satisfecho. «Gracias a Dios, hermano. El pueblo necesita fe en estos tiempos difíciles». La misa comenzó puntual como reloj nuevo. El padre, de sotana gastada pero limpia, tenía voz firme que hacía eco en las paredes encaladas de la iglesita. Hablaba de esperanza en tiempos de sequía, de amor en tierra de odio, de perdón en una tierra marcada por venganza. «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia», leía el padre cuando Chema el tuerto entró corriendo, jadeando, como quien vio aparición. El barbero tuerto atravesó la nave, tropezándose con pies y tirando una vela hasta llegar al pie del altar. Ahí, con voz estrangulada por el miedo, gritó la frase que heló la sangre de todos: «Villa viene para San Judas, a 3 leguas de aquí con toda la gavilla». Fue como si un rayo hubiera caído dentro de la iglesia. Mujeres agarraron niños, hombres empalidecieron y un murmullo de pavor corrió por las bancas como víbora en zacate seco. «Virgen Santísima», gimió doña Esperanza la partera. «Es castigo de Dios, Virgen de Guadalupe, protege a mis muchachitos», lloró Sebastiana, la del molcajete, abrazando a sus 3 hijos pequeños. El padre, paralizado por un instante con el cáliz todavía en las manos, trató de mantener la calma. «Hermanos, no debemos desesperarnos. La casa de Dios es refugio». No pudo terminar. La mitad de los fieles ya corría hacia afuera en pánico. Otros cayeron de rodillas, rezando con fervor que nunca habían tenido antes. Fue Chico Comerciante, el que viajaba por todo el desierto, quien dijo lo que muchos pensaban: «Viene a buscar al padre. Dicen que el general Espinosa, que mandó al padre para acá, es el mismo que mató al hermano de Villa». El padre Sebastián sintió que el suelo faltaba bajo sus pies. Nunca había oído hablar de ningún general Espinosa. Había sido enviado a San Judas por el obispo de la capital como castigo por haber cuestionado la riqueza de la iglesia ante la miseria del pueblo. «Eso es un error», trató de explicar. «Yo no conozco a ningún general, pero ya era tarde. El miedo no oye razones. El rumor en el desierto corre más ligero que caballo de revolucionario. En minutos, la mitad del pueblo trancaba puertas y ventanas, mientras la otra mitad se escondía en el monte o huía a los cerros cercanos.
En la iglesia quedaron solo el padre, el viejo Macario Beato, 3 beatas viejas que no podían correr, y la imagen de San Judas Tadeo, con su mirada de madera que parecía decir: ahora solo queda rezar. El padre Sebastián, solo ante el altar abandonado, terminó la misa para bancas vacías, con voz temblorosa pero decidida. Cuando llegó al «La paz sea con ustedes», una lágrima solitaria bajó por su rostro joven. Afuera, el sol a pico anunciaba mediodía, y en el camino de tierra que cortaba el chaparral, una nube de polvo rojo se acercaba lentamente, trayendo consigo al hombre que hacía temblar a todo el desierto solo de oír su nombre. El sol ya se inclinaba hacia el poniente cuando el silencio de San Judas fue roto por el tropel de los caballos. No era un tropel cualquiera, compadres. Era de esos que hace temblar la tierra y subir los pecados viejos a la garganta como bilis amarga. Adelante, montado en un caballo negro como noche sin luna, venía él, Doroteo Arango Villa. El animal que llamaban 7 leguas tenía ojos rojos como si hubiera sido parido por el mismísimo diablo en las profundidades del infierno. Pisaba alto y orgulloso, como si supiera que cargaba en las ancas no a un hombre, sino a una leyenda viva. Villa vestía el uniforme completo del revolucionario. Sombrero de ala ancha adornado con pesos y medallas que relucían al sol como estrellas caídas, cananas cruzadas en el pecho, llenas de balas, cartucheras en la cintura, anillos en todos los dedos y en los pies, botines de cuero crudo que ya habían pisado la sangre de muchos hombres. El rifle Winchester descansaba atravesado en la montura y en la cadera el machete afilado que dicen había probado la sangre de más de 100 cristianos. En la cara, el bigote espeso escondía una boca que, según los antiguos, tenía el poder de secar un pozo solo de maldecir con rabia. Detrás de él venían sus muchachos más llegados, el güero, el diablo rubio, con la barba sin hacer y la cicatriz que le cortaba la cara de arriba a abajo, el chamaco que no tenía ni 20 años, pero ya cargaba en las espaldas pecados de viejo, el bronco con su modo callado y el rifle siempre listo. Y unos 4 o 5 más, todos vestidos de revolucionarios, todos con cara de quien ya había hecho pacto con la muerte. «Jefe, está todo muy callado», observó el güero desconfiado. «Parece que la gente ya sabía que veníamos». Villa no respondió. Sus ojos recorrían las casitas cerradas, las ventanas trancadas, la calle desierta donde hasta el viento parecía tener miedo de pasar. La única puerta abierta en todo el pueblo era la de la iglesita blanca en lo alto del cerro. «La gente se escondió como liebre cuando ve gavilán», dijo el chamaco riéndose por lo bajo. «Podemos tomar lo que queramos, jefe». Villa levantó la mano en un gesto que cayó a toda la gavilla. «Hoy nadie toca nada, ni puerta, ni mujer, ni animal, ni santo. El que desobedezca responde ante mi machete». Los revolucionarios se miraron, sorprendidos. No era del modo del jefe entrar a un lugar y salir con las manos vacías. Algo había cambiado en él, algo que ninguno entendía. Bajaron por la calle principal a paso lento. El sonido de las cartucheras y las espuelas marcando el ritmo de la muerte que se acercaba. En medio de la plaza, Villa jaló las riendas de 7 leguas y se quedó parado, mirando fijamente hacia la iglesia. Allá adentro, el padre Sebastián observaba por la rendija de la puerta. Nunca había visto un revolucionario antes, pero conocía las historias. Las manos del joven padre temblaban tanto que apenas podía sostener el crucifijo. «Padre, por amor de Dios, vámonos por atrás», suplicó el viejo Macario Beato jalando la sotana de Sebastián. «No puedo abandonar la casa de Dios», respondió el padre con valor que venía más del miedo que paraliza que de la valentía. «Si es voluntad de él llevarme hoy, que se haga». Afuera, Villa se bajó del caballo con movimiento ágil, se acomodó el sombrero, se pasó la mano por la cartucheira y, para asombro de todos, incluso de sus propios hombres, hizo algo inesperado.
Se quitó el sombrero mostrando una cabeza de pelo negro revuelto y por un momento no parecía el matador despiadado, sino un hombre cargando el peso del desierto entero en las espaldas. «Espérenme aquí», ordenó a la gavilla. «Voy a entrar solo». Y fue así, hermanos, que el centauro del norte comenzó a subir los escalones que llevaban a la iglesia de San Judas, cada paso sonando como los latidos del corazón del desierto, que parecía haber dejado de respirar para presenciar aquel momento. La puerta de la iglesia crujió como alma en pena cuando Villa la empujó. La luz de la tarde entró junto con él, dibujando su sombra larga en el piso de piedra gastada. El olor de cera quemada e incienso viejo llenó sus narices, trayendo recuerdos que creía enterrados más hondo que muerto en fosa rasa. Dentro de la iglesita, el silencio era cortante. Las tres beatas viejas se encogieron en un rincón como pajaritos asustados. El sacristán Macario Beato se puso frente a ellas, temblando, pero dispuesto a morir protegiendo a las pobres señoras. Allá adelante, parado ante el altar como soldado en su puesto, estaba el padre Sebastián, sosteniendo el crucifijo como si fuera escudo contra bala. Villa caminó despacio por la nave central. El sonido de sus botines y de los adornos metálicos de su sombrero y cartucheras hacía eco en las paredes desnudas de la iglesia. Cada paso era medido como si estuviera contando el camino hasta su propia salvación o condena. Se paró a medio camino y miró al techo, a las imágenes de los santos, a las bancas vacías. Sus ojos, acostumbrados a buscar enemigos en el chaparral, ahora parecían buscar algo que nadie más podía ver. «Jefe», Macario Beato trató de hablar, pero la voz le falló. Villa lo ignoró completamente. Sus ojos estaban fijos en el padre ahora, estudiando a aquel hombre flaco, de cara joven y ojos asustados, pero firmes. Por un momento, el revolucionario casi sonrió. Era como ver a un cordero tratando de enfrentar a un lobo. «¿Así que tú eres el padre nuevo?», dijo finalmente, su voz áspera como lija en madera verde. «Soy el padre Sebastián, servidor de Dios y de esta parroquia», respondió el sacerdote, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Villa siguió caminando hasta pararse a 2 pasos del altar. La luz que entraba por los vitrales de colores pintaba manchas en su cara marcada por el sol y la vida dura. Por un instante parecía un hombre común, no la fiera que el desierto temía. «Vine para que reces por mí, padre». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la iglesia. El padre Sebastián parpadeó confuso. «Rezar por usted es lo que hace un padre, ¿no? Reza por los pecadores», dijo Villa con un tono que mezclaba ironía y algo más profundo que el padre no pudo identificar. Antes de que Sebastián pudiera responder, en un movimiento rápido como mordida de víbora, Villa sacó el machete de la cintura. La hoja relució en la luz débil de la iglesia como relámpago de plata. Las beatas sofocaron gritos y el viejo Macario cerró los ojos, seguro de que vería al padre degollado ahí mismo. Pero lo que pasó fue todavía más asombroso. Villa dio la vuelta al altar y se colocó atrás del padre. Pegó la punta afilada del machete en la espalda del padre Sebastián, justo entre los omóplatos, justo donde está el corazón. «Reza, compadre», le susurró al oído con voz que parecía venir de las entrañas de la tierra. «Reza por mi alma o reza por la tuya». El padre sintió el frío de la hoja a través de la sotana delgada. Sintió el aliento del revolucionario oliendo a tabaco de hoja y a destino. Cerró los ojos, seguro de que su sangre pronto mancharía el altar de San Judas. Pero en vez de clavar el machete, Villa habló otra vez, con voz más baja, casi quebrada. «Prometí que iba a escuchar la palabra de Dios saliendo de tu boca, padre, y promesa a Villa es deuda de sangre». El padre abrió los ojos confuso. No entendía de qué hablaba el revolucionario, qué promesa era esa. Pero algo en la voz de Villa, un temblor casi imperceptible, le dio un valor que no sabía que tenía.
Entonces vamos a rezar, hijo mío, dijo, volteándose lentamente para enfrentar al centauro del norte, la punta del machete ahora contra su pecho. Vamos a rezar juntos. Y ahí, compadres, en ese momento suspendido entre la vida y la muerte, entre la fe y el miedo, entre el pasado de sangre y un futuro incierto, comenzó la misa más extraña que el desierto había visto. Un padre con la muerte pegada al pecho, rezando por el alma del hombre que sostenía el machete, mientras el mismísimo desierto parecía contener la respiración, esperando ver si esta vez la oración sería más fuerte que la pólvora. El sol ya se hundía cuando el padre Sebastián comenzó a rezar con el machete de Villa todavía pegado a su pecho. Su voz, al principio temblorosa como hoja de mezquite al viento, fue ganando firmeza con cada palabra. Ya no era solo un padre aterrorizado hablando, era la propia voz de la fe haciendo eco en esas paredes antiguas. «Padre nuestro que estás en los cielos», comenzó él, mirando directamente a los ojos del revolucionario. Villa no apartó la mirada. Sus ojos, que ya habían visto hombres suplicando misericordia, mujeres llorando la pérdida de sus maridos, niños temblando de miedo, ahora estaban fijos en los del Padre, como si buscaran algo perdido hacía mucho tiempo. «Santificado sea tu nombre», continuó el sacerdote. Las tres beatas en el rincón comenzaron a acompañar bajito la oración como coro de almas en pena. El viejo Macario beato, arrodillado y con lágrimas en los ojos, se unió también al rezo. La mano que sostenía el machete no temblaba, pero algo dentro de Villa comenzó a agitarse como agua hirviendo en olla de barro. Recuerdos que había enterrado hondo en el pecho comenzaron a subir. La madre enseñándole a él y a los hermanos el Padre Nuestro, sentados en el patio de la casa humilde en Río Grande, las noches de rezo del rosario, cuando el mundo todavía tenía sentido, el día en que mataron a su padre y él juró venganza ante el cuerpo todavía caliente. «Venga a nosotros tu reino». La voz del Padre parecía alcanzar cada rincón oscuro del alma del revolucionario. Afuera, los hombres de Villa esperaban inquietos. El sol ya había desaparecido tras las sierras y las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo del desierto. «Jefe, está tardando mucho», refunfuñó el chamaco, acariciando nerviosamente la cacha de su rifle. «Déjalo», cortó el güero con una mirada que silenció al muchacho. «El jefe sabe lo que hace». Dentro de la iglesia, después de terminar el Padre Nuestro, el padre Sebastián tomó una decisión que podría costarle la vida. Soltó el crucifijo sobre el altar y con las manos libres agarró firmemente el puño que empuñaba el machete contra su pecho. «No vine mandado por el general Espinosa, como dicen», habló, con valor que solo podía venir del Espíritu Santo. «Vine porque este pueblo necesita fe, y usted, hijo mío, ¿qué vino a buscar aquí?» Los ojos de Villa relampaguearon peligrosamente. «No soy su hijo, padre. Soy hijo del desierto bravo y de la bala perdida. Todos somos hijos de Dios, hasta usted, Doroteo Arango». Al oír su verdadero nombre, el nombre que solo su madre usaba, Villa sintió como si hubiera recibido un balazo en el pecho. El machete tembló ligeramente en su mano. «Usted no me conoce, padre. No sabe a cuántos he matado». El padre Sebastián respiró hondo, como quien se zambulle en aguas profundas. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo», recitó el Salmo 23, sin apartar los ojos del rostro marcado frente a él. «Las palabras no borran sangre, padre», gruñó Villa, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. «No, pero pueden dar paz a quien ya derramó mucha», respondió el sacerdote con sabiduría que no venía de los libros del seminario, sino de algo más profundo. La luz de las velas temblaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la iglesita. El tiempo parecía suspendido, como si el propio desierto contuviera la respiración, esperando ver quién ganaría esa batalla silenciosa, la fe o la violencia,
la palabra o el machete. Y entonces, para asombro de las beatas, del sacristán y tal vez del mismo cielo, una sola lágrima, la primera en muchos años, rodó por el rostro curtido de sol del centauro del norte. Esa lágrima solitaria en la cara de Villa fue como primera gota de lluvia después de sequía larga, un milagro pequeño que anunciaba tormenta mayor. El revolucionario retrocedió un paso, bajando el machete lentamente como quien baja bandera de guerra. «Padre, ¿tiene idea de cuántas almas he mandado al otro lado?», preguntó con voz que parecía rasgar la garganta al salir. «¿Tiene idea de cuánta sangre estas manos ya derramaron?». El padre Sebastián respiró hondo. Estaba pisando terreno más peligroso que víbora dormida. «Dios conoce cada pecado y cada lágrima, hijo mío». Villa soltó una risa seca, sin humor, que hizo eco en las paredes de la iglesia como disparo de rifle. «Entonces prepárese, padre, que hoy le voy a contar cada muerte una por una. Quiero ver si su Dios todavía me quiere después de eso». Y fue así, hermanos, que en esa iglesita olvidada en el desierto de Chihuahua comenzó la confesión más extraña que oídos cristianos habían escuchado. Villa, el centauro del norte, el terror del norte, comenzó a desenterrar sus muertos uno por uno, como quien arranca espinas de la propia carne. Primero vinieron los federales, los soldados de las partidas que había matado en combate justo. Esos, Villa los contaba sin remordimiento, casi con orgullo, como guerrero que exhibe sus batallas. El teniente de Torreón, a ese lo agarré con tiro certero entre los ojos, murió sin saber de dónde vino la bala. Y el sargento de Agua Prieta, ese tardó 3 días en morir, sangrando con la panza abierta por mi machete. El padre Sebastián escuchaba en silencio, la frente fruncida, las manos cruzadas en oración. Las beatas se encogían con cada historia. Y el viejo Macario Beato rezaba el rosario, las cuentas deslizándose entre los dedos temblorosos. Después vinieron los traidores, los soplones que habían entregado a su gavilla, los informantes que habían vendido sus pasos a los federales. Para esos, la muerte había sido más lenta, más cruel. El Cirilo Venegas, que me vendió por 1000 pesos, a ese le arranqué la lengua antes de degollar. Y el compadre Chiquito, que escondió soldados en su rancho, ese rogó por su vida hasta el último suspiro. La voz de Villa iba cambiando conforme la confesión avanzaba. Ya no tenía orgullo, solo una amargura honda, como pozo sin fondo. Entonces vinieron los inocentes, las víctimas del azar, de la mala suerte, de la brutalidad sin propósito de la revolución. Un comerciante que miró feo, un vaquero que estaba en el lugar equivocado, una mujer que gritó cuando no debía. La muchacha de Parral, esa ni sé por qué la maté, andaba con coraje ese día. Coraje del mundo, de la vida, de Dios. Ella solo pidió agua y yo... La voz falló, y Villa se apoyó en el altar para no caer. Era como si cada muerte que confesaba fuera un peso que salía de sus espaldas, pero al mismo tiempo un puñal que se clavaba en su pecho. La iglesia ya estaba en penumbra completa, iluminada apenas por las pocas velas del altar. Las sombras danzaban en las paredes como almas en pena, y a medida que Villa continuaba su confesión, parecía realmente que fantasmas llenaban la iglesita. Las víctimas del revolucionario, reunidas para oír a su verdugo, finalmente reconocer sus crímenes. El padre Sebastián, que nunca había oído confesión tan pesada, sentía el propio corazón apretado. Ya no era miedo lo que sentía, sino una compasión dolorosa por aquel hombre quebrado ante él. Y el viejo rezandero de hace 3 días. Villa llegó finalmente al pecado que lo había traído hasta ahí. Me miró a los ojos, padre, me miró como usted me está mirando ahora, y dijo que iba a cargar su alma conmigo hasta hincarme ante Dios. Villa se llevó la mano al pecho, donde el rosario de su madre estaba escondido. Y fue ahí que me acordé de la promesa a mi madre, promesa de entrar en una iglesia no para destruir, sino para salvar mi alma.
¿Pero será que todavía hay salvación, Padre? La pregunta salió como súplica. ¿Será que Dios todavía quiere alma tan manchada de sangre? El padre Sebastián dio un paso adelante, arriesgándolo todo, y puso la mano en el hombro del revolucionario. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Los ojos de Villa, húmedos y brillantes a la luz de las velas, se volvieron hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe en el altar lateral, y en ese momento, algo dentro de él, algo que había muerto hacía mucho tiempo, comenzó a despertar otra vez. La noche ya había tomado el desierto cuando Villa se acercó al altar lateral, donde reposaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era una imagen antigua, de madera oscurecida por el tiempo, con el rostro tallado por manos rústicas, pero devotas. Tenía ojos de vidrio que parecían seguir cada movimiento dentro de la iglesia y un manto azul descolorido que ya había visto más oraciones que estrellas en el cielo. Villa se paró ante ella, el sombrero ahora en las manos, como muchacho ante la madre después de travesura grave. Por un momento, el centauro del norte desapareció y ahí estaba apenas Doroteo, el hijo de doña Micaela, el niño que una vez supo rezar. «Madrecita Santa», murmuró tan bajo que solo la Virgen podía oír. «Hace tiempo que no platico con usted». El padre Sebastián se apartó discretamente, dándole al revolucionario el espacio sagrado que aquel momento pedía. Las beatas y el sacristán permanecían callados como imágenes, apenas atreviéndose a respirar. Ahí, ante la imagen de mirada penetrante, Villa comenzó a desplomarse como presa en tiempo de lluvia. Primero fue el temblor en los hombros, después el apretón en la garganta, y entonces las lágrimas, ya no solitarias, sino en torrente que parecía querer lavar años de sangre y pólvora. «Usted conoció a mi madre», continuó él, la voz entrecortada. «Conoció al muchacho que fui, el muchacho que rezaba, que iba a misa, que soñaba ser hombre de bien». Sus manos callosas, manos que habían empuñado armas y quitado vidas, ahora apretaban el rosario gastado que había sacado de dentro de la camisa. Las cuentas oscuras, gastadas por el uso y el tiempo, eran la última conexión con un pasado que parecía pertenecer a otro hombre en otra vida. Fue en este mismo rosario que mi madre me enseñó a rezar cuando todavía era inocente como agua de manantial. «Doroteo», me decía, «nunca te olvides que la Virgen de Guadalupe cuida a todos sus hijos, hasta los que se pierden en el camino». Un sollozo sacudió el cuerpo del revolucionario, tan fuerte que tuvo que apoyarse en el altar para no caer. El machete, que antes amenazaba al padre, se resbaló de su mano y cayó con ruido metálico en el piso de piedra. «Me perdí en el camino, madrecita. Me perdí tan hondo que ni sé si hay vuelta». Para los pocos que presenciaban esa escena, el padre joven, el sacristán viejo, las beatas temblorosas, era como presenciar lo imposible. El hombre más temido del desierto, aquel cuyo nombre hacía que madres escondieran a sus hijos y hombres valientes temblaran, ahora de rodillas, llorando como niño ante una imagen de madera. Y tal vez fue solo un truco de la luz de las velas, tal vez el delirio de la emoción, pero todos juraron después que vieron a la Virgen derramar una lágrima de sus ojos de vidrio. Una sola lágrima que brilló como estrella fugaz antes de perderse entre los pliegues del manto azul. Villa se arrodilló en el piso duro de la iglesia, el cuerpo sacudido por sollozos que ya no podía contener. Y entonces, de las profundidades de su memoria, brotaron las palabras que su madre le había enseñado tantos años atrás. «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». Su voz, tan acostumbrada a dar órdenes de muerte y gritos de guerra, ahora se quebraba en cada palabra de la oración. Era como si cada Ave María fuera una gota de agua tratando de apagar el incendio de toda una vida de violencia. El padre Sebastián,
movido por un impulso que venía más allá de la razón, se arrodilló al lado del revolucionario y puso la mano en su hombro. Juntos, padre y revolucionario continuaron la oración, sus voces entrelazándose en la penumbra de la iglesita. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y fue así, compadres, que esa noche en San Judas, ante la mirada misericordiosa de la Virgen de Guadalupe, el machete dio lugar al rosario en las manos del hombre más temido del desierto. La madrugada ya se anunciaba cuando Villa finalmente se levantó del piso de la iglesia. Sus rodillas dolían del contacto prolongado con la piedra fría, pero era un dolor casi bienvenido, como penitencia merecida. El rosario todavía colgaba de sus manos, las cuentas marcadas por el sudor y las lágrimas. El padre Sebastián también se levantó, observando la transformación en el rostro del revolucionario. El hombre que había entrado en la iglesia horas antes, con ojos de fiera y alma de tormenta, ahora parecía cargado de un cansancio antiguo, como quien finalmente pone un bulto después de larga caminata. «Padre», dijo Villa, la voz ronca de tanto llorar, «quiero su absolución, quiero que quite este peso de mi alma». El joven sacerdote sintió el peso de esas palabras. En sus pocos años de ministerio nunca había enfrentado desafío tan grande. ¿Cómo absolver al hombre que cargaba tantos pecados? ¿Cómo perdonar a aquel que había hecho llorar a todo el desierto? «Hijo mío», comenzó él, escogiendo las palabras con cuidado, «la absolución no es algo que se da fácil como agua en el desierto. Exige verdadero arrepentimiento y, más aún, la voluntad firme de cambiar de vida». Los ojos de Villa, ahora secos pero todavía rojos, se fijaron en los del padre. «Estoy arrepentido, padre, arrepentido de mucho que hice». «¿Y el futuro?», preguntó el padre Sebastián, con valor que lo sorprendía a él mismo. «¿Va a volver mañana al camino con su gavilla para seguir en la misma vida?». Un silencio pesado tomó la iglesia. Las velas del altar ya estaban casi al final y las sombras danzaban como alma de condenado en las paredes blancas. Afuera, los primeros gallos comenzaban a cantar, anunciando que el mundo seguía su curso, ajeno al drama que se desarrollaba dentro de esas paredes sagradas. «El desierto no perdona la flaqueza, padre», respondió finalmente el revolucionario, pasándose la mano por la cara cansada, «ni perdona a quien cambia de camino a mitad del viaje. Si dejo la revolución, ¿cuánto tiempo cree que voy a durar? ¿Un día? ¿Una semana?» Pero ante los ojos de Dios, Dios está muy lejos de este desierto tan bravo, padre. Aquí la ley es la de la bala y la del machete. La respuesta vino con amargura, pero también con una verdad cruda que no podía negarse. El norte de 1919 no era lugar para redenciones fáciles. Un revolucionario que bajara las armas sería muerto antes del próximo amanecer. Fuera por los federales sedientos de venganza, fuera por los enemigos que había coleccionado a lo largo de los años, fuera por los propios compañeros que verían en eso traición imperdonable. El padre Sebastián sintió el peso de esa realidad. No era un sacerdote de libros y teorías. En las pocas semanas en San Judas ya había aprendido que el desierto tenía sus propias leyes, tan duras como el sol que rajaba la tierra. «No puedo dar absolución a quien no está dispuesto a abandonar el pecado», dijo finalmente, con voz firme pero compasiva. Los ojos de Villa relampaguearon, una sombra de la antigua furia pasando por ellos como nube de tormenta. «¿Me está negando el perdón? ¿Sabe con quién está hablando, padre?» Por un momento, pareció que el viejo Villa, el centauro del norte, había vuelto. Su mano instintivamente buscó el machete caído en el piso, pero entonces algo pasó. Su mirada se cruzó con la de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y la mano se paró a medio camino. «El perdón de Dios no se niega a nadie», respondió Sebastián sin retroceder, «pero tiene precio, Doroteo, y el precio es el cambio verdadero.
¿Y si no puedo pagar ese precio? La pregunta salió casi como susurro. El padre respiró hondo, buscando sabiduría más allá de sus pocos años y limitada experiencia. Entonces, pida fuerza para poder pagarlo un día. El camino de la redención es largo, hijo mío. Tal vez comience hoy con un pequeño cambio, y solo Dios sabe dónde va a terminar. Villa miró el rosario en sus manos, el machete en el piso, el altar donde la luz débil de las velas creaba un último círculo de claridad antes de apagarse. Parecía estar en una encrucijada que ni todos los años de revolución lo habían preparado para enfrentar. «Padre», dijo él finalmente, su voz ahora firme como decisión tomada. «No puedo prometer que voy a cambiar todo, pero puedo prometer que voy a tratar de cambiar algo. Es suficiente». El padre Sebastián sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «Para empezar, hijo mío, es más que suficiente». El cielo comenzaba a aclarar en el horizonte cuando el padre Sebastián se puso la estola morada sobre los hombros. Aunque exhausto, con ojeras profundas como pozos secos, el joven sacerdote se preparaba para darle a Villa lo que había venido a buscar. No la absolución completa que exigiría a cambio que el revolucionario todavía no podía prometer, sino una bendición, un primer paso en el largo camino de la redención. «Arrodíllese, hijo mío», pidió el padre, su voz ahora serena como arroyo después de la tormenta. Villa vaciló. Arrodillarse no era gesto fácil para quien había pasado la vida haciendo que otros se arrodillaran ante su rifle. Pero después de un momento dobló las rodillas ante el altar, el sombrero de ala ancha sostenido entre las manos como ofrenda. Las tres beatas y el viejo Macario Beato observaban la escena con mezcla de asombro y reverencia. Nunca habrían imaginado presenciar al temido centauro del norte de rodillas, cabeza gacha, recibiendo bendición como cualquier pecador arrepentido. Dios Todopoderoso, que conoce los corazones de los hombres mejor que ellos mismos, comenzó el padre Sebastián, las manos alzadas sobre la cabeza del revolucionario. Fue en ese exacto momento que algo extraordinario pasó. Un trueno, uno solo y poderoso estruendo, sacudió la pequeña iglesia, haciendo que el polvo antiguo cayera del techo y las velas del altar se apagaran todas de una vez. No era un trueno común de tormenta. Era un trueno seco, de esos que cortan el cielo del desierto sin traer lluvia, raros y temidos como presagio. Un silencio absoluto siguió al estruendo. Hasta los grillos afuera parecían haberse callado de espanto. Dentro de la iglesia, ahora sumergida en la penumbra del amanecer que apenas comenzaba a entrar por las ventanas, nadie se atrevía a respirar. «Ave María Purísima», murmuró finalmente una de las beatas, haciéndose la señal de la cruz con manos temblorosas. «Es señal del cielo, pero ¿será señal de perdón o de castigo?», cuchicheó otra, agarrada al rosario como náufrago a tabla. El viejo Macario Beato, con la sabiduría de los años, meneó la cabeza lentamente. «Cuando el cielo habla, hermanos, no nos toca traducir, solo escuchar con respeto». Villa permanecía arrodillado, inmóvil como estatua de sal. El trueno no parecía haberlo asustado. Al contrario, una extraña calma se había apoderado de él, como si aquel estruendo hubiera sido respuesta a la pregunta que cargaba hacía años en el pecho. El padre Sebastián, recuperándose del susto inicial, encendió otra vez una vela del altar con manos que todavía temblaban ligeramente. La pequeña llama iluminó su rostro joven, donde una nueva resolución parecía haberse formado. «El cielo habló, Doroteo», dijo él con voz baja pero firme. «Y ahora te toca a ti escuchar». Afuera, los primeros rayos de sol comenzaban a dorar las piedras del pueblo adormecido. Algunos habitantes, oyendo el trueno extraño, espiaban por las rendijas de las ventanas, todavía temerosos de que la gavilla de revolucionarios pudiera estar saqueando sus casas.
Lo que veían, sin embargo, era solo la plaza vacía, los caballos amarrados pacientemente y la puerta de la iglesia entreabierta, de donde venía un tenue brillo de vela. Dentro de la iglesita, Villa finalmente se levantó. Su rostro, iluminado por la luz vacilante, parecía haber envejecido y rejuvenecido al mismo tiempo, como si capas de tiempo hubieran sido quitadas y vueltas a poner. Miró hacia el altar, hacia la imagen silenciosa de San Judas Tadeo, y entonces hacia el Padre. El cielo puede haber hablado, Padre, pero el desierto también va a hablar. Y allá afuera tengo 7 muchachos esperándome, listos para quemar pólvora en nombre de su jefe. El conflicto era visible en su rostro. El hombre que había llorado ante la Virgen y el revolucionario que comandaba hombres sedientos de acción. ¿Cuál de los dos saldría? Era pregunta que ni el propio Villa sabía responder. El padre Sebastián, con valor que solo podía venir de la fe, puso la mano en el hombro del revolucionario. ¿Y qué les va a decir, Doroteo? ¿Qué va a ordenar el Centauro del Norte después de esta noche? Cuando Villa finalmente salió de la iglesia, el sol ya estaba alto en el cielo de San Judas. La claridad intensa lo hizo apretar los ojos acostumbrados a la penumbra de la iglesita. Su gavilla estaba reunida en la plaza, inquieta e impaciente, como pumas hambrientos. El güero fue el primero en acercarse, su mirada desconfiada, evaluando al jefe de arriba a abajo, notando las marcas de lágrimas en el rostro curtido, el andar cansado, la ausencia del machete en la cintura. «Jefe, ¿qué pasó allá adentro?», preguntó, manteniendo la voz baja para que solo Villa oyera. «Llevamos esperando más de 3 horas. Los muchachos están con hambre, y no solo de comida». Villa miró a su gavilla, hombres duros, hechos de sol y pólvora, que solo conocían la ley del más fuerte y la justicia del gatillo. Hombres que lo seguían no apenas por miedo, sino por respeto forjado en muchas batallas. «¿El padre todavía está vivo?», preguntó el chamaco ansioso, la mano inquieta en la cacha del rifle. «Está», respondió Villa seco como disparo. «Entonces, ¿qué vamos a hacer con él?», insistió el joven revolucionario, un brillo de sed de sangre en los ojos que todavía no conocían el peso de los años. «Matar, llevarlo de rehén o dejarlo vivo para que cuente quién mandó en San Judas». Los otros muchachos se acercaron, formando un círculo alrededor de su líder. En sus rostros, la expectativa era clara. Esperaban órdenes para hacer lo que siempre habían hecho: esparcir terror, tomar lo que quisieran, dejar su marca de sangre y fuego. Villa sintió el peso de aquel momento más que cualquier otro en su vida de revolucionario. Dentro de la iglesia, bajo la mirada de la Virgen y las palabras del Padre, había sido fácil pensar en cambio, en perdón, en otro camino. Pero aquí afuera, bajo el sol inclemente y ante sus hombres, la realidad del desierto lo enfrentaba con ojos duros. «¿Vamos a tomar el pueblo?», preguntó el Bronco, ya evaluando las pocas casas del Villorrio con ojos de quien calcula el valor del saqueo. «Debe haber poca cosa, pero suficiente para llenar los morrales». Villa respiró hondo, sintiendo el aire caliente del desierto llenar sus pulmones. El rosario de doña Micaela todavía estaba en su bolsillo, escondido, pero presente, como recuerdo de la promesa hecha en la madrugada. «No», dijo finalmente, con voz que no admitía contestación. «Hoy no vamos a tomar nada de San Judas». Un silencio atónito recibió sus palabras. Los revolucionarios se miraron confusos. No era del modo de Villa entrar a un pueblo y salir con las manos vacías. «Pero jefe», arriesgó el güero frunciendo la frente, «¿vinimos de tan lejos solo para rezar?». Había una punta de ironía en la pregunta, pero también preocupación genuina. El güero conocía a Villa hacía años suficientes para saber que algo profundo había cambiado esa noche. «¿Qué pasó allá adentro, jefe?», insistió bajando la voz. «¿El padre hizo alguna brujería? ¿Echó algún hechizo?».
Villa casi sonrió ante la superstición del compañero. ¿Cómo explicar lo que había vivido en esa madrugada? ¿Cómo traducir en palabras que un revolucionario pudiera entender la tormenta que se había abatido sobre su alma? Pasó lo que tenía que pasar, güero, y ahora nos vamos, sin sangre, sin tiros, sin oro. El chamaco no podía esconder su desilusión. El joven revolucionario vivía para el fuego de los combates y el placer de los saqueos. «Hoy no», respondió Villa, y había en su voz un tono que ninguno había oído antes. No era flaqueza ni cansancio, era algo más profundo, como piedra que encuentra su lugar después de rodar mucho tiempo. Algunos de los hombres refunfuñaron insatisfechos, otros intercambiaron miradas de extrañeza. En otro tiempo, tal desobediencia habría sido castigada con el machete o la bala, pero hoy Villa apenas los observaba con mirada distante, como quien ve más allá del momento presente. «Monten los caballos», ordenó finalmente. «Nos vamos antes de que el sol se ponga más alto». Mientras los revolucionarios, todavía confusos pero incapaces de contestar abiertamente a su líder, preparaban los caballos para la partida, Villa miró una última vez hacia la iglesita blanca en lo alto del cerro. En la puerta, la figura flaca del padre Sebastián observaba la escena, la mano alzada en una bendición silenciosa que atravesaba la distancia entre ellos. Y fue así, hermanos, que por primera y tal vez única vez en la historia de la revolución, una gavilla entró a un pueblo y salió sin llevarse nada. Nada más que un secreto compartido entre un padre y un revolucionario, un secreto guardado en los ojos de una virgen de madera y en el estruendo de un trueno sin lluvia. La gavilla ya estaba montada, lista para partir, cuando Villa sorprendió a todos una vez más. «Espérenme aquí», ordenó, bajándose de 7 leguas con movimiento ágil. «Tengo un último asunto que tratar con el padre». Los revolucionarios intercambiaron miradas inquietas. Primero, la orden de no saquear el pueblo. Ahora esto. Algo estaba muy raro con el jefe, pero ninguno tenía valor de cuestionar abiertamente. «¿Quiere que vaya con usted, jefe?», ofreció el güero, la mano ya en la cintura donde descansaba su revólver. «No, voy solo». Villa subió otra vez la cuesta que llevaba a la iglesia. El sol ya castigaba fuerte, haciendo correr el sudor por dentro de sus ropas encarnadas de polvo y tiempo. Sus pasos eran pesados, como si cargara en las espaldas todo el peso del desierto. En la puerta de la iglesita, el padre Sebastián esperaba, sorprendido por el regreso del revolucionario que creía ya estar lejos. «Pensé que ya estaba camino de las sierras, Doroteo», dijo el padre, notando algo diferente en la mirada del hombre que volvía. «Tengo una última cosa que pedirle, padre», respondió Villa, la voz baja como confesión. «Nunca me bauticé». La revelación cayó como piedra en agua quieta. El padre parpadeó atónito. «¿Cómo? ¿Nunca se bautizó? ¿Su madre tan devota?» «Nací en un ranchito lejos de todo. Cuando llegó un padre a la región, ya había pasado el tiempo. Después vino la vida, la muerte de mi papá, la revolución». Villa miró sus propias manos callosas, manos que ya habían empuñado tantas armas. «Quiero bautizarme antes de irme». El padre Sebastián sintió el peso de aquella petición. Bautizar a un revolucionario, un hombre que cargaba tantos pecados y que todavía no había abandonado completamente su vida de crímenes. Sus convicciones teológicas decían que no era posible, que el bautismo exigía arrepentimiento completo y cambio de vida. Pero había algo en los ojos de Villa que hablaba más fuerte que cualquier teología. Una sed, una búsqueda sincera que tocó el corazón del joven padre. «Venga», dijo finalmente, conduciendo al revolucionario hacia adentro de la iglesia. En la pila bautismal simple, cavada en piedra bruta y ya rajada por el tiempo, el padre llenó una concha con agua bendita. Villa se arrodilló, quitándose el sombrero de ala ancha, exponiendo la cabeza al ritual sagrado.
¿Está seguro de esto, padre?, preguntó con humildad rara en su voz. Bautizar a un hombre como yo no le va a traer maldición. El padre Sebastián sonrió levemente. El bautismo no es sobre merecer, Doroteo, es sobre gracia, sobre empezar de nuevo. Las palabras parecieron pegar hondo en el corazón del revolucionario. Por un momento pareció que volvía a ser apenas un muchacho del desierto, arrodillado ante el misterio mayor que la propia vida. ¿Cómo quiere que lo llamen en el bautismo?, preguntó el padre, la concha de agua suspendida sobre la cabeza del hombre arrodillado. Doroteo nomás, respondió él, ojos cerrados. Es el nombre que mi madre me dio, el único que quiero llevar cuando llegue el fin. El padre comenzó a pronunciar las palabras rituales, pero fue interrumpido por un ruido en la puerta de la iglesia. El güero entró apurado, el rostro tenso. «Jefe, federales», alertó con voz urgente, llegando por el lado de Parral. «Deben ser unos 15 hombres armados hasta los dientes». Villa se levantó de un brinco, el momento sagrado roto por la realidad brutal del desierto. Su mano buscó instintivamente el arma, pero sus ojos encontraron los del padre, como si pidieran perdón por la interrupción. «Vaya, Doroteo», dijo el padre Sebastián, la concha de agua todavía en la mano. «Lo que comenzó hoy no termina hoy. Todavía hay tiempo». «¿Y si no lo hay, padre?». La pregunta salió casi como súplica. El sacerdote tocó el hombro del revolucionario con la mano libre. «Entonces lleve esto con usted. Ante los ojos de Dios, la intención ya fue vista. Y eso ni bala ni machete se lo puede quitar». Villa asintió, volviendo a ponerse el sombrero. En segundos regresaba a ser el centauro del norte, el hombre que hacía temblar al desierto. «Adiós, padre». «Hasta luego, Doroteo», corrigió el sacerdote. El camino que comenzó aquí todavía no terminó. Y así, sin completar el bautismo que tanto deseaba, Villa partió para enfrentar una vez más a los federales que lo perseguían por todo el desierto. Villa bajó la cuesta de la iglesia como ventarrón, el cuerpo tenso, los sentidos aguzados por la cercanía del combate. En la plaza, su gavilla ya estaba alerta, rifles en puño, esperando órdenes del jefe. «¿Cuántos son?», preguntó a el güero mientras revisaba el tambor de su revólver. «Unos 15 federales, jefe, vienen por el lado norte, todavía como a media legua». Villa evaluó rápidamente la situación. Su gavilla era menor, apenas 7 hombres, pero conocían aquella región como la palma de la mano y tenían más experiencia en combate que cualquier federal. La ventaja estaba con ellos mientras partieran inmediatamente por el camino correcto. «Vamos a tomar la vereda de la piedra partida», ordenó, montando en 7 leguas con agilidad. «De ahí agarramos el corte del arroyo seco y despistamos a los federales». Los revolucionarios obedecieron prontamente, montando en sus caballos. La adrenalina del peligro parecía haber borrado momentáneamente la extrañeza con el comportamiento del jefe. Ahora él era otra vez el estratega, el guerrero, el líder que los mantenía vivos en esa vida de revolución. Pero antes de que pudieran partir, Villa sorprendió a todos una última vez. Se bajó otra vez, sacó el machete de la cintura, la misma que había dejado caer en el piso de la iglesia y después recuperado, y caminó decidido hacia la iglesita. «Espérenme aquí», ordenó con voz que no admitía contestación. El padre Sebastián estaba en la puerta de la iglesia observando el movimiento de los revolucionarios. La noticia de la aproximación de los federales ya había llegado a sus oídos, traída por el viejo Macario Beato, que había visto el polvo a lo lejos. «¿Doroteo?», preguntó confuso al ver al revolucionario regresando con el machete en puño. Por un momento terrible, el padre pensó que Villa había cambiado de parecer, que el viejo revolucionario había vuelto para completar alguna venganza o hacer algún mal. Pero lo que vio en los ojos del hombre que se acercaba no era odio ni sed de sangre. Sin decir palabra, Villa subió los escalones de la iglesia. Cuando llegó junto al padre, extendió el machete, ofreciéndolo por el mango.
«Tome, padre, esta hoja ya vio demasiada sangre». El machete era famoso en todo el desierto. Regalo de su padre antes de ser asesinado, había sido la primera arma de Villa antes incluso de los rifles y revólveres. Era más que un arma, era símbolo, era historia, era parte de él. «Doroteo, no puedo aceptar», comenzó el padre, reconociendo el valor del gesto. «Puede y va a», cortó el revolucionario. «Déjela en el altar. ¿Quién sabe si un día vuelvo a buscarla cuando esté más limpio por dentro?» El padre Sebastián aceptó el arma con manos temblorosas. El metal de la hoja relució al sol, pareciendo más ligero ahora que cambiaba de dueño. «Voy a guardarla para usted», prometió el sacerdote. «Para cuando vuelva». Una sonrisa triste cruzó el rostro curtido de Villa. «Si vuelvo, padre. En el desierto, mañana es promesa que no todo mundo cumple». Allá abajo, en la plaza, los revolucionarios esperaban impacientes. El polvo levantado por los caballos de los federales ya era visible en el horizonte. No había más tiempo. «Vaya con Dios, Doroteo», dijo el padre, bendiciendo al revolucionario con un gesto. «Voy con lo que tengo, padre, y hoy llevo un poco más de lo que traje». Con estas palabras, Villa bajó la cuesta por última vez. Montó en su caballo con movimiento fluido y con gesto seco ordenó la partida. La gavilla desapareció en una nube de polvo rojo, tomando la dirección opuesta de donde venían los federales. El padre Sebastián permaneció en la puerta de la iglesia, el machete de Villa en las manos, observando hasta que el último revolucionario desapareció en el horizonte. Cuando finalmente entró, se dirigió al altar, donde colocó el arma legendaria. Poco a poco, los habitantes de San Judas fueron saliendo de sus escondites, aliviados al saber que la gavilla había partido sin causar daños. Se reunieron en la iglesia, curiosos por oír lo que había pasado entre el padre y el famoso revolucionario. «¿Qué pasó aquí, padre?», preguntó Chema el Tuerto, el barbero tuerto mirando con espanto el machete sobre el altar. «¿Por qué Villa no atacó el pueblo? ¿Por qué dejó su arma?». El padre Sebastián miró a los fieles reunidos, después al machete que relucía bajo la luz de las velas recién encendidas y finalmente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que parecía sonreír discretamente desde su nicho de madera. «Porque hoy, hermanos», respondió con voz serena, «presenciamos un milagro. El milagro de un corazón de piedra que comenzó a transformarse en corazón de carne». Y así, mientras los federales llegaban tarde para encontrar a Villa, la historia de aquel día extraordinario comenzaba a esparcirse. Primero en San Judas, después por los pueblos vecinos y finalmente por todo el desierto. El día en que el centauro del norte entró a una iglesia y dejó parte de su alma allá adentro. Años pasaron desde aquel día en que Villa entró a la iglesita de San Judas. El desierto continuó su ciclo implacable de sequías y aguaceros, de nacimientos y muertes, de historias que el viento lleva y trae. El padre Sebastián, ya no tan joven, todavía servía a aquella comunidad que había crecido alrededor de la pequeña iglesia blanca. La historia de aquel encuentro entre el padre y el revolucionario se volvió leyenda, contada en susurros en las noches de luna llena, cantada en versos de corrido en las ferias, pasada de boca en boca como herencia más valiosa que oro. Cada contador le agregaba un detalle, cambiaba una palabra, pero el centro permanecía igual. El día en que el hombre más temido del desierto se arrodilló ante Dios. El machete de Villa todavía reposaba sobre el altar de piedra, protegido por una campana de vidrio como reliquia sagrada. Con el tiempo, algo extraño fue notado por los fieles. En la piedra del altar, exactamente donde el revolucionario se había arrodillado, había aparecido una mancha oscura que nadie conseguía explicar. «Es sangre que vertió del alma del revolucionario», decían unos. «Es milagro de la Virgen de Guadalupe», afirmaban otros. «Es marca de penitencia que ni el tiempo puede borrar», concluían los más viejos. Fuera lo que fuera,
Nadie conseguía limpiar aquella marca, por más que tallaran o lavaran con agua bendita. Era como si el propio desierto quisiera guardar memoria de aquel momento único. En julio de 1923, en una madrugada de luna menguante, el padre Sebastián fue despertado por golpes urgentes en la puerta de la casa parroquial. Era Macario Beato, ahora encorvado por los años, pero todavía fiel guardián de la iglesia. «¡Padre, venga rápido!», gritó el viejo, la voz temblorosa. «¡Hay alguien en la iglesia!». El padre se vistió a toda prisa y siguió al sacristán por la noche fresca. Al acercarse a la iglesita, vieron luz de vela temblando por las ventanas. Alguien había entrado, encendido velas en el altar. Con cuidado el padre Sebastián empujó la puerta entreabierta. Lo que vio hizo que su corazón se parara por un instante. Arrodillado ante el altar, en la misma piedra marcada, estaba un hombre viejo, flaco, vestido de harapos. Rezaba en voz baja, las manos nudosas sosteniendo un rosario gastado. «¿Doroteo?», llamó el padre, casi sin creer. El hombre se volteó lentamente. Ya no era el temido centauro del norte en su gloria de cartucheras y sombrero de ala ancha. Era apenas un viejo norteño, encorvado por el tiempo y los dolores de la vida. Pero los ojos todavía eran los mismos, profundos y penetrantes como puñales. «Volví, padre», dijo el hombre, con voz ronca de quien poco hablaba. «Volví para terminar lo que empezamos». El padre Sebastián se acercó emocionado. Muchos decían que Villa había sido muerto en Parral el año anterior. Otros juraban que había escapado, que vivía escondido, que nunca lo atraparían. La verdad, como siempre en el desierto, se perdía entre la realidad y la leyenda. «¿Cómo logró entrar sin que nadie lo viera?», preguntó el padre. Una sonrisa triste cruzó el rostro arrugado del viejo. «El desierto me enseñó a ser sombra, padre, a vivir donde ni el viento me encuentra». Con manos temblorosas, el hombre apuntó hacia la campana de vidrio donde descansaba el machete. «No vine a buscar lo que dejé. Vine a completar lo que no terminamos». El padre Sebastián entendió inmediatamente. Fue hasta la pila bautismal, llenó la concha con agua bendita y regresó junto al viejo arrodillado. La luz de las velas danzaba en las paredes blancas de la iglesia, creando sombras que parecían de otro mundo. «Doroteo Arango, ¿renuncia al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios?», preguntó el padre, siguiendo el ritual que había sido interrumpido años antes. «Renuncio», respondió el viejo con voz firme a pesar de la edad. «¿Renuncia a las seducciones del mal para no dejarse dominar por el pecado?». «Renuncio». «¿Renuncia a Satanás, padre y príncipe del pecado?». «Renuncio». El agua bautismal corrió por la cabeza blanca del viejo revolucionario mientras el padre pronunciaba las palabras sagradas. Y entonces algo extraordinario pasó. La mancha oscura en la piedra del altar comenzó a moverse como si fuera líquido vivo, hasta desaparecer completamente, dejando la piedra limpia como el día en que fue colocada. En la mañana siguiente, cuando llegaron los primeros fieles para la misa, encontraron al padre Sebastián solo en la iglesia. Del viejo misterioso, ninguna señal, apenas el machete en la campana de vidrio parecía diferente. La hoja, antes manchada de historias que nadie quería oír, ahora brillaba limpia, como si nunca hubiera probado sangre. Acabas de escuchar el canal Legendarios del Norte, y ahora en tu pantalla tienes la próxima historia. Haz clic en ella y nos veremos del otro lado. Pero si quieres, puedes dejar tus comentarios sobre esta increíble historia y luego volver al final del video para seguir escuchando la próxima jornada. Gracias por tu audiencia en el canal Legendarios del Norte.